Cristian, un gusto en saludarte. Sin duda que ha sido polémica. A ver, ayer empezábamos a escuchar esta cadena nacional, el mensaje que entregaba el presidente Gabriel Boric respecto a la entrega de este presupuesto. Ya desde mañana, o sea, bien digo, desde ayer, comienza esta discusión al interior del Congreso en Valparaíso. Y cuando estábamos en la primera parte de este mensaje transmitido por el mandatario, comenzábamos a escuchar respecto a lo que había sido esta alusión que él ya anteriormente había realizado en distintos puntos de prensa, pero que volvió a repetir acá en una cadena nacional. Y ahí es donde entra toda la polémica, porque algunas personas, personeros de la oposición particularmente, hablaban de un supuesto intervencionismo. Por otro lado, también el ministro Grau decía que es razonable que el gobierno tenga una opinión política al respecto. Lo cierto es que lo que ocurrió acá es que durante esta primera parte de la cadena nacional, el presidente Gabriel Boric habla de que había personas que estaban mencionando la posibilidad de que se pudiera realizar este recorte de 6.000 millones de dólares, particularmente en el próximo gobierno, algo que calificó como irresponsable, como algo indeseable, sin hacer mención, como bien tú señalabas, al candidato republicano José Antonio Kast, pero entendiendo evidentemente que el único candidato que ha propuesto esta medida de llegar al sillón presidencial es precisamente José Antonio Kast. Por eso es que se genera toda esta polémica que, claro, incluye una respuesta por parte del candidato republicano, primero en sus redes sociales, donde se refería al hecho de que ellos no iban a realizar estos recortes en el ámbito social. Hablábamos, por ejemplo, de la pensión garantizada universal, que a eso es a lo que aludía precisamente el presidente Boric. Es como diciendo cómo se va a generar este recorte sin generar también esos mismos sustracciones de recursos, al menos en ese ámbito social, como lo es la PGU. Y ahí es donde el candidato Kast señalaba que no se iba a realizar por ese medio y aludió a partir en estos recortes por todos los funcionarios corruptos que llevó el presidente Boric al gobierno y que en estos 4 años se han robado la plata de los chilenos más pobres. Eso es lo que señala el candidato Kast en esta publicación. Ya durante esta jornada, en medio de sus actividades de campaña, vuelve a referirse a esta situación ya frente a las cámaras. Para entender el contexto, para aquellos quienes no conozcan esta situación que se dio durante estas últimas horas, los invito a que escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric en la cadena nacional, donde hace alusión precisamente a aquella propuesta del candidato José Antonio Kast. Escuchemos. Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Bien, ahí las palabras del presidente Gabriel Boric y bueno, como lo hemos dicho también se han generado respuestas, no solamente por parte de la oposición, ha sido el gobierno quien también ha salido a descartar cualquier tipo de, por decirlo de alguna manera, intervencionismo o el hecho de que implique algo negativo estas palabras del presidente Gabriel Boric. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, durante esta mañana conversando con T13 Radio, hablaba precisamente de la necesidad también o el hecho de encontrar razonable que el gobierno también tenga una opinión política al respecto, más aún cuando anteriormente también se ha hablado en las distintas vocerías, por ejemplo de la ministra Vallejo, en el hecho de que más allá de que ellos respetan la presidencia, también están en el derecho de poder defender una serie de reformas en las cuales ellos han tenido también un papel bastante preponderante, al menos en lo que es la discusión legislativa. En ese contexto entonces es que llegan estos dichos y esta respuesta por parte del ministro Grau, a quien sumamos también las palabras de la ministra Vallejo, quien durante esta mañana allá en la comuna de La Pintana, en medio de una pauta, también hace referencia a los dichos del presidente en este mensaje que entregó durante esta pasada noche. Escuchemos. Lo que ha hecho el presidente de la República de manera muy clara, atingente, es que en el marco de la discusión de una de las leyes más importantes que discute año a año nuestro Congreso, que es la ley de presupuesto, seamos responsables, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas y decimos que se pueden recortar 6.000 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Porque o no se sabe cómo hacerlo, o indudablemente se recortan o pueden recortar elementos que son importantes para garantizar prestaciones sociales en nuestro país.
El gobierno está, junto con presentar este último presupuesto, está haciendo un balance, una consolidación de todo lo hecho durante estos casi 4 años. Y lo que ocurre es que la propuesta del candidato Kast efectivamente pone en riesgo ese avance. Por lo tanto, el presidente está haciendo un planteamiento político que es atingente a la discusión presupuestaria. Brioni además dice algo que a mí me hace mucho sentido. La discusión presupuestaria es una excelente oportunidad para que el candidato Kast diga de dónde va a sacar esos 6.000 millones de dólares. Un monto de esa naturaleza. Y la verdad es que cuesta encontrar espacios que no tengan que ver con políticas sociales. ¿No rompe la presidencia que tiene que tener el gobierno? No. Bueno, ahí las palabras del ministro Grau. Acá hay que hacer un punto, porque en medio de lo que han sido todo este debate, Cristian, ya quienes nos están viendo hasta ahora, hay pedidos de explicación tanto por parte del gobierno como también por parte de la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se genera esta polémica en medio de las acusaciones de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, respecto al hecho de que hay cifras mentirosas, de que hay una deuda mucho más grande de la que el gobierno ha entregado como cifras, respecto también a facturas que se están pateando para el próximo gobierno, se han pedido explicaciones, no solamente por parte de Matei, sino que también por parte de la oposición en general, para poder tener claridad y poder tener mayor transparencia en lo que tiene que ver con estas cifras que hacen referencia a la deuda pública que sostiene actualmente el gobierno. Y ahora, por el otro lado, existen también un llamado a explicaciones desde el gobierno hacia el candidato José Antonio Kast por esta misma medida que él había propuesto de este recorte de 6.000 millones de dólares. Y acá es donde, de alguna forma también, tampoco existe total claridad por parte del candidato republicano respecto a cómo va a generar esos recortes. Lo decía el presidente, hacerlo sin tocar ayudas sociales es sumamente complicado, lo calificaba como algo imposible, y por eso es que también existía el llamado a poder aclarar de qué manera el candidato republicano pretende realizar este recorte en el caso de llegar a ser gobierno. Dicho eso, metámonos de lleno en lo que ha sido este presupuesto y lo que ha entregado durante esta pasada jornada el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al Congreso para ya comenzar con todo este trámite, porque se trata de un presupuesto que demuestra un aumento del 1,7%. Ayer ya lo adelantábamos, estaba del orden del 1,5 al 2%, y que se centra en 3 tipos de seguridad: seguridad pública, seguridad social y seguridad económica. Acá es donde también el presidente Boric ha hecho referencia a un aumento en distintas carteras, particularmente en salud, donde ya en medio de todo lo que ha sido su gestión, hablamos de estos últimos 3 y ya este 4º año, se ha generado un aumento del 30% en ese presupuesto. Habló también de la implementación, o en este caso el aumento de 250.000 pesos de la pensión garantizada universal, algo que señala se ha generado a partir de una serie de leyes que ha permitido generar más recursos para el país y para el erario fiscal. Y por otro lado también un punto importante que él califica de hecho como la mayor preocupación de los chilenos, que es la seguridad pública, y ahí es donde hace relevancia a este 16,7% de aumento de recursos en esa materia desde que asume el gobierno y realiza su primer presupuesto hasta esta última propuesta que presentó ayer Nicolás Grau ante el Congreso. Esos han sido los principales puntos que ha tocado el presidente, y claro, sin duda lo que llamaba la atención también, y esto lo conocíamos desde el lunes cuando se realiza este conclave en Cerro Castillo, Cristian, es cuando se da a conocer que dentro de este presupuesto no se encontraba considerada esta glosa de libre disposición, esta glosa republicana, que, claro, supone, y como lo dice el mismo nombre, una tradición republicana que se da año tras año, particularmente en los años donde se pasa de un gobierno a otro. Ahí entonces es donde está la necesidad, y ahí están las críticas también de los candidatos de oposición, y por otro lado también en el hecho de que la misma candidata oficialista planteaba la necesidad de poder discutir y de reponer esta glosa republicana en medio de esta discusión por el presupuesto. Escuchemos las palabras de los candidatos presidenciales. Lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Y digo que casi un acto, porque podríamos decir que es una actuación. Yo no sé si estaba siguiendo el discurso en el teleprompter que le pusieron o se improvisó. Hoy día vemos como el presidente asume el rol de vocero y de interlocutor con uno de los candidatos presidenciales desde La Moneda. Y yo no tengo ni un problema en debatir con el presidente.
como jefe de campaña de Janet Jara. Lo primero es que no corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o las propuestas de una candidatura. De verdad no corresponde. Y aquí hay personas que han ejercido altas responsabilidades en el Consejo Fiscal Autónomo, pero también en el Banco Central. Y les podemos asegurar que no es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. Lo primero es que esta glosa de libre disposición me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año. Creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión. Ojalá el Parlamento pueda reponerlo, me parece que es algo necesario. Bueno, para cerrar, Cristian, llama la atención también las palabras de la candidata Matei, porque si bien hablaba de que no correspondía entregar un mensaje político de ese tipo por parte del presidente, también de alguna manera se adhiere al mismo mensaje del mandatario, porque también en medio de todos los cálculos que ha realizado con su equipo económico, afirma que no es posible hacer este recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses sin tocar todo lo que tiene que ver con el presupuesto social. Así que de esa manera se va encaminando este debate. La discusión respecto al presupuesto ya comenzó durante este martes pasado, así que vamos a ver cómo en medio de estos 60 días se va generando este ambiente, porque de no aprobarse queda el presupuesto o el mismo presupuesto del año 2025, y en el caso de que no se llegue a algún tipo de acuerdo, efectivamente el presupuesto que presentó el presidente ayer sería el que va a regir durante este próximo año. Todo esto también en medio de esta polémica a partir del hecho de no incluir esta glosa republicana dentro de esta propuesta de presupuesto para el año 2026. Cristian. Claro, se le pone un matiz por parte del ministro de Hacienda en relación a la posibilidad que hay con el 1% del presupuesto, que con este incremento 1.7 llega a los 90.000 millones de dólares, de poder reasignar estos recursos y contar con 900 millones de dólares. Eso está permitido dentro del proyecto, y por ahí trata un poquito de acercarse a esa glosa, pero no es automático, no se cuenta con esos recursos de inmediato, sino en la reasignación que se estime conveniente. Claro, y no deja llamar la atención las palabras de Evelyn Matei, pero muy en línea con lo que ha dicho su equipo económico, con lo que ha dicho el ex ministro de Hacienda, además Briones, en torno a que no ven cómo se puede cortar esa cantidad de recursos del presupuesto sin afectar ciertos programas. La verdad es que, claro, lo puede decir en un punto de prensa, si lo que aquí también se cuestiona es en la instancia que el presidente de la República ocupa una cadena nacional para presentar el presupuesto para atacar un determinado candidato que sí o sí era José